Tal vez estás buscando un banco de trabajo para bricolaje o carpintería. Pues te presento el Masterwork 1600 de Wallcraft. Pero es que también me lo quiero llevar para hacer trabajo fuera del taller. ¿Hola? Pues lo pliegas y listo. Pero seguro que no es resistente. ¿Esto no te parece resistente? Por cierto, si os está gustando este tipo de vídeos, déjamelo en comentarios que me encantará escucharte. Y ya sabes, debes de suscribirte en ese canal y comentar, porque todo eso que tú hagas en estos vídeos a mí me ayuda muchísimo. Pero es que yo necesito fijar piezas de muchas formas diferentes y no me fío. ¿Y qué pasa? Aquí tienes un pequeño ejemplo. Ya, pero seguro que solo podré fijar piezas pequeñas. ¿Perdona? ¿Esto te parecen piezas pequeñas? Una última pregunta. ¿Podré trabajar con mi maquinaria de carpintería? Pues claro que sí. De hecho, vienen con estos pequeños 4 orificios para que puedas sujetar algunas de las partes de tu maquinaria y además te trae la tornillería oportuna. Lo vas a ver. ¿Lo ves? Bueno, papi, y ahora sí, ha llegado el momento de que lo conozcas a fondo, y para ello me voy a poner a hacer el desempaquetado para que tú te entretengas. Pero antes decirte que todo el vídeo por completo, sin cortes ninguno, está grabado con una sola cámara, aquella. Bien, y próximamente en mi canal de YouTube vas a tener el vídeo completo sin cortes para que veas todo lo que se tarda en grabar un vídeo como este y cómo se hace. Ahora sí, me pongo manos a la obra. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato. Ya sabes que ahí abajo tienes un botón que si te suscribes me hace muy feliz y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.